Amigos del deporte, amigos de Sport Venezuela, es un placer saludarlos. Soy Carlos Méndez y les doy la bienvenida a Sport en directo, esta vez para revisar la actuación de los deportistas venezolanos en los Juegos Olímpicos de Tokio, la cita por excelencia del deporte mundial que se está realizando en el año 2021. Se está realizando un año después de la fecha programada por las razones que todos conocemos. La pandemia obligó a una postergación de un año, pero bueno, el hecho es que ya están los juegos en acción, están rodando, ya incluso 2 días antes de la ceremonia inaugural comenzó la acción en deportes como el softball, como fútbol femenino, fútbol masculino un día después. Y bueno, este viernes 23 de julio arrancó la acción en grueso de un gran lote de deportes y con ello se dieron las primeras participaciones de la delegación de Venezuela. Recordemos que la ceremonia inaugural del evento se dio en horas de la mañana de este viernes en Venezuela, era la noche en Japón. La delegación venezolana desfiló por la pista del Estadio Nacional de Tokio con la sorpresa de que la bandera pues estuvo en manos de la judoka Karen León, quien acompañó a Antonio Díaz, el karateca que estuvo o que fue elegido en el proceso llevado a cabo por el Comité Olímpico Venezolano para elección de abanderados. Yulimar Roja era la abanderada inicial, pero no llegó a tiempo. Estuvo esperando el vuelo o estaba esperando el vuelo para arribar a la capital de Japón y lo hizo horas después de la ceremonia inaugural. Eh, las primeras acciones de los deportistas venezolanos se dieron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, la mañana del sábado. Fue una jornada que puede catalogarse de positiva, muy interesante, muchas alegrías. Eh, Interesante lo de Luis Aular en el ciclismo, una participación donde fue protagonista un largo tiempo. Muy bueno lo del esgrimista larense José Félix Quintero, una participación también destacada en el sable masculino. Y bueno, acción en el voleibol, la selección de Venezuela que enfrentó al equipo de Japón, al equipo local, en el remo. Y la jornada finalizó en horas de la mañana de Venezuela de este sábado con las actuaciones de Yeseric Pinto y Alberto Mestre en la natación. Repetimos, resultados muy interesantes que bueno, vamos a revisar a continuación. Empecemos empecemos por la esgrima. José Félix Quintero era el primero, o es el primero venezolano que compite en el sable después de mucho tiempo. Había sido Carlos Bravo el último atleta venezolano en presentarse a una justa olímpica en esta disciplina, perdón, en esta arma, en sable. José Félix Quintero tuvo un buen desempeño. Él empezó su camino en el tablero de 64 y allí obtuvo una victoria muy apretada, pero un combate muy emocionante frente al local, el japonés Kento Yoshida. Combate que terminó con un pizarra de 15-13. El venezolano lo levantó de abajo, estuvo en los primeros pasajes, estuvo perdiendo, pero mejoró en su esgrima y bueno, tuvo el temple para cerrar el combate a su favor cuando las cosas se ponían, como quien dice, como se dice, cuando las papas queman. En el momento cumbre, en la situación límite, tuvo el temple para manejar los nervios y llevarse una victoria que le permitió avanzar a la fase de 32, al tablero de 32. Lamentablemente en esta fase, en esta última fase, se encontró con el húngaro Aron Islahil, ni más ni menos que doble campeón olímpico. Y bueno, a pesar de que trató de hacerle oposición, de inclinar la balanza a su favor, no pudo hacer mucho. Allí perdió 15-7 y terminó eliminado. Terminó eliminado de la competencia, pero repetimos, una participación interesante, un buen desempeño y después del combate, de su participación, Quintero pues dijo que para los próximos Juegos Olímpicos estaría mejor. Esto le hizo ganar en confianza y siendo un atleta, un deportista que es joven, seguramente pues
tendrá una tendencia a la mejoría en los años por venir. Revisamos también, aparte de la actuación de Quintero, revisamos o pasamos por lo que fue la actuación de César Huipe y José Amaris en el remo. Ellos estuvieron, son parte de la modalidad doble par ligero. Y bueno, allí participaron en la sexta manga. Terminaron en la quinta posición dentro de esa manga. Hicieron un tiempo de 6 minutos, 46 segundos y 11 centésimas. Y bueno, pues no les dio para avanzar de ronda, pero tienen todavía una segunda oportunidad con el desarrollo del repechaje. Ese repechaje va a ser este sábado en horas de la noche, en horas de Venezuela. Y bueno, será una última oportunidad de seguir escalando posiciones en el intento de, bueno, de terminar en la mejor posición posible dentro de su disciplina. Eh, el ciclismo de ruta fue, sin duda alguna, pues una noticia para Venezuela durante un largo rato, ¿no? Orluis Aular, el ciclista venezolano que hace vida en Europa, que es ficha del Caja Rural, un ciclista con resultados superlativos en los últimos tiempos. Ha sido ganador de la Vuelta a Venezuela en 2 ocasiones. En Japón tuvo una temporada de múltiples triunfos como corredor del Matrix Power Tax. Una actuación que le llevó o le sirvió de catapulta para saltar al ciclismo europeo. Bueno, Orluis participó en la ruta olímpica, allí se midió a estrellas, a las estrellas del primer nivel, del primer mundo, a las estrellas que habitualmente vemos siendo protagonistas en Giro, en Tour de Francia, en Vuelta a España. Y bueno, Orluis, pues, a pesar de que no terminó la carrera, que era quizás uno de los objetivos iniciales, sabiendo que las aspiraciones, pues, o las ambiciones no podían ser muy altas porque, repetimos, estaba enfrentando a verdaderas estrellas. Y además era un corredor único de Venezuela. Solamente se logró un cupo en el ciclismo de ruta, y no, pues, estratégicamente no daba para mucho, para intentar algo más o para intentar otras estrategias. Contrario de Colombia, que tenía 4 ciclistas, de Ecuador tenía 2, refiriéndonos a países latinoamericanos. El hecho es que Orluis, pues, optó por meterse en una fuga desde el mismo inicio de carrera y fue protagonista de la carrera. Estuvo liderando por mucho tiempo. 191 kilómetros de fuga. Recordemos que la ruta estaba programada a un total de 234 kilómetros, pero bueno, Ruiz optó por asumir el riesgo de entrar en una escapada. Fueron 9 corredores inicialmente, después se fue desgranando la fuga, fue perdiendo efectivos, y Orluis aguantó bastante rato en la punta. Esa fuga llegó a manejar diferencias superiores a los 16 minutos cuando restaban 130, 120 kilómetros, pero se sabía que detrás habían intereses, o había muchos intereses, que los equipos que estaban en el lote posterior, Eslovenia, Bélgica, España, Italia y bueno, Ecuador, que terminó ganando la carrera a través de Richard Capaz, pues harían intentos por minimizar la ventaja de esa fuga. Al final, después de casi 200 kilómetros, Orluis fue capturado, y tras este hecho, pues decidió abandonar la carrera, bajarse de la bicicleta, ya presa, pues, del cansancio que le había generado la fuga, ese desgaste que fue estar en punta de carrera, como dijimos, casi 200 kilómetros. Eh, en líneas generales, una participación bastante interesante. Orluis, pues, no fue un mero competidor más, fue protagonista, y quedará en la historia, pues, las imágenes de sus momentos, o de aquellos momentos en los que estuvo liderando la carrera, en lo que estuvo hablando de ese grupo puntero que estuvo al frente durante varios kilómetros, un buen tramo de kilómetros. Eh,
Bueno, después de la participación del ciclismo, o a la par de la participación del ciclismo en el voleibol o en otro escenario, se dio el partido del seleccionado venezolano de voleibol de cancha. Le tocó debutar nada menos que contra el anfitrión y a pesar de que los estadios no tienen público, no existe esa presión adicional que significa bregar con el público, pues siempre es enfrentar al local, al anfitrión, supone un nivel de exigencia mayor. Y bueno, Venezuela pues enfrentó a Japón y terminó perdiendo en 3 sets. Fueron 3 sets muy reñidos, salvo el último, el tercero. Los dos primeros, pues Venezuela intercambió golpes con Japón, perdió el primer set 25-21, el segundo 25-20 y bueno, en el tercero sí el asunto se fue más por el camino de Japón y terminó 25-15. Emerson Rodríguez consiguió 9 puntos, Wilner Rivas consiguió 8 y bueno, fueron los dos jugadores más destacados de la selección venezolana que hace parte del grupo A. Allí, además de Japón, rivalizará con Irán, que es su próximo contrincante este 26 de julio. También enfrentará a Polonia, a Canadá y bueno, por último a Italia, que es una de las potencias de este deporte. Derrota entonces de la selección venezolana que está de vuelta, del voleibol venezolano que está de vuelta en unos Juegos Olímpicos después de la experiencia de Beijing 2008 y pues quizás el partido contra Irán puede ser el compromiso para buscar esa primera victoria en esta cita olímpica de Tokio. Finalmente, la actuación de los venezolanos, de la delegación venezolana en el primer día de acciones en Tokio, se cerró con la participación de Yeseric Pinto y Alfonso Mestre en 100 metros mariposa, en el caso de Yeseric Pinto, y Alfonso Mestre en los 400 metros libres. Pinto nadó en el segundo hit de su prueba y terminó en la quinta posición. Ella marcó un registro de 1 minuto exacto con 60 centésimas y bueno, quedó al margen de las fases posteriores. Mestre, en su caso, Mestre tuvo una participación un poco mejor, bastante mejor. Él pues ganó su manga, su hit, fue parte del segundo hit y allí tuvo un desempeño bastante destacado. Él ganó de punta a punta esa prueba y consiguió un registro de 3:47.14 que para él pues supuso romper su marca personal, mejorar el tiempo para Venezuela de esa disciplina y bueno, por momentos alimentó la esperanza de clasificar a la final de los 400 metros libres, una de las dos pruebas que nadará en Tokio, pero lamentablemente pues en las fases en las mangas, los hits posteriores, perdón, hubo o se produjeron mejores tiempos, mejores registros y al final no logró meterse entre los 8 mejores, que era su objetivo y que habría sido un enorme logro. De todos modos, el desempeño de Mestre ha sido muy bueno. Es un nadador de apenas 19 años de edad que viene mejorando con el pasar de las semanas, de los meses. Y bueno, es toda una esperanza para Venezuela de cara a lo que viene, que le resta una prueba todavía, los 800 metros, y de cara a los ciclos olímpicos que están por venir. Así pues, fue la primera jornada de Venezuela. Habrá más acción entre sábado y domingo, la noche del sábado y la madrugada del domingo. Y bueno, estaremos pendientes para seguir revisando el desempeño de los venezolanos. Hasta aquí esta edición de Sport en Directo. Bueno, seguiremos revisando o siguiendo la huella de los venezolanos en los próximos días. Es un placer llevarles este informe y bueno, será hasta una nueva oportunidad.